Hola churros, buenas noches. Bueno, pues aquí estoy. Perdónenme porque yo les había dicho que nos viéramos a las 6 de la tarde, hora colombiana. Sin embargo, bueno, tuve que salir a hacer una vueltica y no pude conectarme más temprano. Llegué justo al borde en donde estaba pensando si comía algo o no, porque eran las 6 de la tarde. Pero mañana mi día es larguito y mi última comida había sido mi almuerzo mi primera y última comida había sido como a la 1:30 más o menos. Entonces, como mañana mi día es largo, entonces y salgo muy temprano, lo cual no voy a desayunar, entonces por lo tanto dije no, voy a comer mi proteína de la noche, que ya se las muestro ahorita qué fue lo que comí. Y por eso me conecté tarde. Entonces, si quieres, esperamos que se vayan conectando un poquito más. A ver. Bueno, ahí van conectando, nos vamos conectando poco a poco. Les venía contando que me perdonaran porque les dije que nos íbamos a encontrar a las 6 de la tarde y venía de hacer una diligencia que me tocó así salir súper rápido. Y entonces, bueno, Juliet, hola. Entonces, bueno, definitivamente pues decidí comer y dije, bueno, después sí me conecto con ustedes, pero créanme que venía corriendo para poder pues chismosear un poquito con ustedes y contarles de este live que surge a partir de una... Elisa, hola, buenas noches. Bueno, de una pregunta que me hace Kim. Kim es una mamá que espera un gatito mío. Kim me dice ayer que estuvimos hablando, me dice, Dora, si al día de hoy tú pudieras darte 7 consejos, ¿qué consejos tú misma, obviamente, pues te darías? A mí eso me dio emoción porque dije, bueno, qué bonita pregunta. Primero fue lo primero que le dije, fue qué bonita pregunta, porque implica no solamente aconsejar a otros, sino finalmente aconsejarme luego de un proceso de un año en donde yo he pues aprendido a conocerme, he aprendido a escucharme, he aprendido un poco más sobre la alimentación. En eso estamos todos los días. No es un tema de moda, no es un tema de querer hacerlo fácil, porque si fuera a hacerlo fácil, y no estoy en contra de eso, pero si fuera a hacerlo fácil, pues hubiera recurrido a una cirugía, hubiera recurrido a tal vez a un bypass. No niego que en algún momento lo pensé, yo dije, bueno, ¿será que esa es la única manera? Días atrás me he encontrado con una persona que conozco y me dijo, ¿y por qué no te haces el bypass? Yo ya llevo 15 kilos perdidos. Y recuerdo que yo se lo dije a mi esposo porque finalmente pues también es una decisión de pareja. Le dije, bueno, ¿será que esa será la solución para lo que me está pasando? Porque obviamente yo sabía y me sentía que estaba pues subida de peso, pero no sabía cómo qué hacer, ni por dónde coger, ni en qué camino está. Yo seguía algunas cuentas no las sigo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero pues yo busco siempre como que lo que me genera estrés, yo lo alejo de mi vida. Entonces hay cuentas de Instagram que pues para uno es más fácil, porque obviamente es más fácil tener la información acá que irse a leer, que está mal, porque finalmente en los libros, aunque sean digitales o como sean, hay muchísima información importante que podemos recurrir, pero hay cuentas en donde uno ve información y uno como que sale corriendo y uno como que dice, y entonces yo ahora qué hago, y entonces qué me invento, y entonces sientes como una taticardia, como que entonces ahora no puedo comer esto, no puedo comer, y entonces pues yo venía como en ese sube y baja, en ese sí queriendo hacer algo, pero no sabía cómo qué hacerlo. Entonces surge esta bonita pregunta y es, Dora, al día de hoy, si tuvieras que dar un consejo a ti misma, Laris Sasapag. Hola. Si tuvieras que darte algún consejo, ¿qué consejos te darías? Y esos son los 10 consejos que yo, Dora Castillo, me daría a mí y que se los quiero contar porque de pronto a ustedes les pueda servir en el proceso.
El primero es amarme. Mire, suena y se los he repetido mucho, pero de verdad que cada vez me doy cuenta que esa es la manera. Hola Yoshi, gracias por conectarte, qué bien. Bueno, la manera es amarnos. Yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno se ve al espejo uno añora y anhela tiempo atrás, años atrás, pero ayer lo decía el doctor Jaramillo en un live que hicieron en Facebook, que incluso yo les compartí a ustedes el link. Yo decía, miren, lo primero es, bueno, él decía, vivir el presente, porque estamos pensando en el pasado, tomando decisiones para el futuro, pero no estamos pensando en el hoy. Entonces, el no disfrutarnos el hoy nos va a crear en el futuro más vacíos. Y pienso que eso es importante porque así tengamos kilitos de más o tengamos kilitos de menos, es necesario querernos, es necesario amarnos, es necesario mirarnos con respeto, con cariño, como cuando tú miras a tu pareja y con esa persona eres benevolente, con esa persona a veces dices, bueno, está pasando por un mal momento, entonces entendámoslo. Si no quiere que yo le hable, no le hablo. De la misma manera tenemos que mirarnos nosotros. Hay momentos, hay días, todos los días no son iguales. Hay unos días fáciles, hay unos días que no lo son tanto. Pero si nosotros nos miramos y decimos, bueno, hoy va a ser un día difícil, pero yo voy a hacer todo para que sea un día agradable. Yo sé que tú vas a estar estresado, cuerpo, yo sé que vamos a pasar por una situación de, no sé, de mucho nivel donde el cortisol se los va a disparar, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para hacer llevadero nuestro día y para amarnos cada vez más. Eso implica respeto, eso implica el autoestima. Nos estamos reforzando todo el tiempo, estamos feos, estamos gordos, y aparte de eso otros vienen a reforzar y uno permite que ellos le refuerzan a uno, y así vivimos toda nuestra vida pensando que no nos merecemos ser felices. Y hay momentos en donde, claro, frente a situaciones como el peso, donde tú no te sientes bien, como que esos pensamientos llegan a nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿será que yo sí merezco esto? ¿Será que yo sí merezco lo otro? Entonces, bueno, ese primer punto es amarme durante todo el proceso. El segundo, súper importante, ser paciente. Dorita, ser paciente porque tú no subiste de peso en 8 días. Tú no puedes pretender que tu cuerpo baje ese peso en 8 días. Y más cuando de pronto nuestro sistema metabólico, tiene afectaciones. Cuando hemos cometido, hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, sigan esta cuenta, @keto.gaby de Farias. O sea, ella es una maestra para todas las que me dicen, Dora, qué recetas, qué menús. Bueno, ella los tiene todos, además los tiene al alcance de su mano. Si ustedes los necesitan, se contacta con ella y también se los da. Ella es una maga en eso. Entonces, es tomar el tiempo, saber que yo, para bajar de peso, tengo que ser paciente. Y siempre en este punto nos saltamos, y eso es un error. Porque nosotros empezamos, como no somos pacientes, empezamos a tener esa ansiedad de la que todo el mundo habla y que todos hemos sentido. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad sencillamente es que tú quieres tener todo bajo control y que no puedes controlar algo. Y eso genera una ansiedad. Pasémoslo al plano emocional. Peleaste con tu pareja, no se hablaron, quedaron mal la situación, tú empiezas a llamar y esa persona no contesta y empieza esa sensación de ansiedad, o sea, de no poder controlar porque no está, no me contesta y empieza todo eso. Ahora, todas las situaciones que queremos controlar y que no podemos llevarlas a cabo y que nos generan ansiedad, nosotros tenemos el grave error, yo me he dado cuenta, identificado a partir de mi experiencia, que uno normalmente se lo traslada a la comida. Entonces a veces decimos,
no, es que tengo ansiedad, pero realmente la ansiedad no viene de la alimentación, en realidad viene de un vacío atrás, viene de una situación que no has podido controlar y que eso te saca de casillas, Lidia, mis amigos mexicanos te sacan de onda y no vas a poder, digamos que, tener esa paciencia que necesitamos. Entonces, si hay amor y si hay paciencia, vamos por el camino indicado. Mi tercer consejo que yo me daría, yo Dorita Castillo me daría, ese tercer consejo sería el leer, el ser inquieto, el ir e investigar. Es importante saber qué está pasando por nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú le quitas el azúcar a tu cuerpo? Para bien o para mal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando tú quitas las leguminosas? ¿Qué pasa cuando tú quitas, bueno, o cuando reduces la cantidad de lo que comes? Y más para que ahí en la habitación está la platica, ¿me ayudas a recogerlo? Qué pena, un domicilio que me llegó. ¿Estamos todos ahí o nos fuimos? Por favor, háganme una señita si estamos ahí. Bueno, entonces, íbamos en el tema de leer, en el tema de buscar, gracias porque ahí estamos conectados, listo, es ir a buscar libros, no solamente fuentes como el Instagram. Yo sé que son fuentes que nos dan información así y a veces uno dice, ay no, qué pereza leer, ay no, pero a veces y en esto es necesario. Para eso hay muchas cosas, podemos leer libros sobre alimentos, libros sobre, bueno, para quienes quieren iniciar un proceso metabólico a partir de alimentación cetogénica. La alimentación cetogénica es concebido como un sistema metabólico en que tu cuerpo entra, o sea, en carencia de azúcares y carbohidratos, el cuerpo aparentemente queda sin energía. Y lo que va a hacer el cuerpo es generar su propia energía a partir de esos depósitos de grasa que son cetonitas que se van construyendo. Yo les he dicho que yo no he medido, yo no he pesado, yo no tengo nada de, digamos que lo haga, pero digamos que yo sí me aferré a los principios de la alimentación cetogénica. Nunca me he medido, por eso no sé nunca si estoy en ceto, si no estoy en ceto, no lo sé. Pero sí me ha dado resultados los cambios de alimentación que yo he hecho. Entonces, vamos, como 10 consejos que yo me daría, yo misma me los daría después de haber recorrido este año del proceso. El primero es amarme durante ese proceso. Segundo, tomar el tiempo necesario para restablecer mi metabolismo. No va a ser 8 días, no va a ser un mes, no van a ser 2 meses. Va de pronto a tener muchísimo más tiempo y repercutir muchísimo más tiempo. Chao, Lirita. Mil gracias. Tercero, leer. Necesitamos leer, saber qué está pasando por nuestro cuerpo, saber, bueno, ya uno cuando se emociona con esto empieza a leer un poquito más allá, por ejemplo, el Alzheimer, problemas de diabetes. Todos tenemos en nuestra familia alguien que los padece, que está cerquita y que no sé si ustedes han escuchado, pero aunque nosotros tenemos genes que pueden generarnos una enfermedad, también tenemos la capacidad, ¿no?, de decir subo o bajo y lo genero o no lo genero. Entonces ese sería el tercero. El cuarto sería disfrutar el proceso. Dora, disfrútate tu proceso. Esto va a tomar tiempo, disfrútatelo. Siempre les hago la comparación. Nadie quiere estar en el trabajo que no desea, nadie quiere estar con la pareja que no desea, nadie quiere estar en un lugar que no quiere. Lo mismo pasa con nuestra alimentación. ¿Por qué se nos torna aburrida? ¿Por qué se nos torna insostenible? Porque no nos divertimos haciéndola. ¿Cómo hacerlo? Reconciliándonos con alimentos que antes de pronto no consumíamos. Pasa muchísimo. Cuando a ti te dicen, tienes que quitar esto, esto y esto y esto,
estamos muy acostumbrados a quitar alimentos, ¿no? Digo, perdón, a poner cosas. Entonces, Dora, ¿qué hago? Compro la pastilla, voy a hacerme unos masajes, me dijeron que había una lipólisis, no sé qué cosas. Yo hice esas cosas, yo las hice. Yo hice la lipólisis, por ejemplo, y eso uno siente que le quema a uno por dentro el cuerpo. O sea, es una tortura, es una tortura. Entonces, reconciliarnos con los alimentos. Hay alimentos que uno nunca los ha mirado. Cuando yo te digo, quita esto, bueno, o tu médico te dice, quita esto, y uno dice, no, y entonces, ¿ahora qué va a comer? Claro, porque nuestra alimentación está basada en cosas que para el momento de la vida y para el cuerpo de cada uno no son los mejores. Entonces, claro, cuando a ti te dicen tienes que quitar, si tu alimentación es a base de pizza, si tu alimentación es a base de papas, arroz, si tu alimentación es a base de alimentos no saludables y te dicen quítalos, tú dices, ¿y entonces qué como? ¿No? Y entonces queda uno todo aburrido, entonces ¿y ahora yo qué hago? Entonces es reconciliarnos con alimentos, es darle la oportunidad, el chance. Obviamente para eso tienen que saber rico, entonces una preparación, saberlos, no necesariamente tiene que ser en casa, en un restaurante, busquen muchas opciones de restaurante que pueden servir. Quitémonos la palabra pecar, por favor, quitémonos esa palabra pecar, porque eso trae una carga emocional grandísima. Y si ya nuestra alimentación de por sí va cargada muchísimas veces, porque alimentarnos sería como caminar, como respirar, como algo que hay que hacerlo conscientemente, pero no es nada que tenga que ver con emociones, pero nosotros como seres humanos siempre lo ligamos a emociones. Entonces, cuando tú dices, me comí esto, pequé, les escribía en el post de hoy, aquí nadie está pagando penitencias, nadie. Quitémonosle a la cabeza. Yo recibo sus mensajes y me encanta hablar con ustedes, pero la palabra pecado es una palabra que escucho, pues que leo muchísimo, y el alimento no es ni un pecado ni una recompensa. Yo sé que lo sentimos así, que no es fácil quitarnos eso de la mente, pero es necesario hacerlo. Vamos 4 puntos de 10, y si se han dado cuenta de esos 4 puntos de 10, no he hablado específicamente de alimentos, porque yo siento que el problema que tenemos cuando decimos no puedo bajar de peso son bloqueos a nivel de cómo nos vemos, qué tanto nos queremos y qué tanto dejamos que las cosas afecten nuestra vida y por tanto la alimentación. Vemos el caso como, no, estoy deprimida, entonces me voy a comer un chocolate. No, estoy estresada, me quiero comer, no sé, una barra de estos ponquecitos que vienen con chocolate y con dulce. La mayoría de los mensajes de ustedes no me dicen, Dora, me es difícil dejar una papa salada. O Dora, me es difícil dejar la yuca. O me es difícil, la mayoría de los mensajes es, Dora, no puedo con el azúcar. No puedo con el azúcar. Ese es, creo que, lo primero que uno debe atacar. Y debe atacarlo de buena manera. Cuando tú sabes que estamos bajo un momento de... cuando uno es, se me olvidó, dependiente, o cuando tienes una adicción, cuando tú no la puedes soportar. Cuando tú no puedes decir, Dios mío, ¿qué hago? Y veo eso ahí y el azúcar te llama, y entonces, Dorita, ¿será que me puedo tomar un tintico con un poquito de stevia? Dorita, ¿será que puedo? Y si uso el eritritol, y si buscamos endulzantes todo el tiempo. Y es un tema más de que tú no necesitas el azúcar, es un tema que sientes digamos que en el estímulo del dulce representa algo. Y creo que es yo lo he vivido, mire, yo no les hablo desde mi experiencia, les hablo desde mi experiencia, no les hablo desde, mira, me leí un libro y yo siempre he sido delgada y yo siempre he ido al gimnasio y la verdad toda mi vida siempre ha sido muy saludable. No, yo he estado allá.
encuentro precisamente eso, que siempre el punto que más nos dificulta es el tema del azúcar. Y si es el azúcar, hay que cortarlo. Cuando tú lo cortas, el resto te parece supremamente fácil. Claro, es una necesidad de azúcar. A mí me dicen, Dora, ¿cómo haces para tomar el tinto sin azúcar? La verdad es que yo antes no tomaba tinto. Yo empecé mi alimentación cetogénica o basada en los principios de alimentación cetogénica y empecé a tomar café. Yo antes no tomaba porque no me gustaba. Y encontré que tiene propiedades diuréticas y tiene propiedades estimulantes que funcionan muy bien para el preentreno. Entonces empecé a tomar café. Como yo nunca había probado tinto, o sea, yo tomé tinto tal vez 2 o 3 veces en toda mi vida y eso por cordialidad, tal vez con las mamás de mis novios que me decían, ¿quieres un tintico? ¿Te provoca un tintico? Y uno por pena, sí, muchas gracias. Y me lo tomaba, pero no era algo que yo quisiera. Entonces, para mí fue fácil poder adoptar el café porque no tengo ya esa memoria atrás sobre el azúcar. Entonces, eso es importante. Y ahí vamos, en el tema de la alimentación. Yo, Dora Castillo, yo quité el azúcar, todo tipo de azúcar. Cuando ustedes ven que hago algo de stevia, son muy pocas veces, y porque lo requiere. Muy. Por ejemplo, para mi cumpleaños que eso fue en octubre del año pasado, hice una torta de cacao, una torta de chocolate, y obviamente, y le iba a compartir con personas, entonces obviamente tenía que ponerle, y le puse stevia, pero no es algo que yo utilice en mi vida. No, por más natural que sea, porque si bien es natural, no tiene calorías y no te sube el índice glicémico, sí crea en ti un estímulo en el cerebro y nos volvemos dependientes de esa stevia. Entonces, creo que lo que tenemos que ir buscando es ir limpiando nuestra alimentación y buscando lo que nos sirve, lo que no nos sirve. Harinas, quité todo tipo de harinas. De hecho, las harinitas de coquito y las harinitas de almendra, yo, Dora Castillo, muy de vez en cuando lo hago. Y encuentro que es una de las principales causas de por qué la gente a veces no logra ver los objetivos que tiene. Y es que de pronto consumen mucha harinita. Entonces estamos, claro, es maravilloso, pero entonces estamos todos los días comiendo pancakes. Todos los días haciendo cupcakes, ¿no? Entonces uno hace la receta y dice, pero lo guardo en la nevera, ¿no? Entonces quedó en la nevera, entonces cortamos un poquitico y nos lo comemos. Entonces, eso tiene un problema y es que los alimentos no son malos. El tema es la relación, y lo escucharán ustedes muchísimo, y es verdad, la relación que yo tengo con los alimentos. Si mi relación con el azúcar es de dependencia, a ver, Dora, saludos a ti y a tu audiencia, y muchísimas gracias, Cris Sorcio 0977. Entonces, si tú sabes que es algo que es dependencia tuyo, es porque tu relación con el queso, por ejemplo, me pregunta aquí, me dice el queso, si tú sientes que es una adicción porque se te sale de control, y ese queso uno corta un pedacito, corta otro pedacito, cuando te diste cuenta, en una sola sentada te comiste el queso. Hola, churrísima, Pao, eso es para ti. Toda la machurra. Te comes todo el bloque, la mitad del bloque de queso. Entonces, eso hace que tú no tengas una relación con el queso. Si tú eres de las que dice, ay no, me corto un pedacito de queso y me fui a dormir, no pasó nada, tu relación con el queso es maravilloso y no tienes por qué hacer algo si tu relación con el queso está bien. Pero si sales que se te sale de control, hay que cogerlo y hay que como recoger la rienda porque puede en algún momento provocar algo. Cereales. Los cereales, yo no consumo ningún tipo de cereal. Ay, que es que la avena es buena. Yo tengo mis reservas con la avena, pero yo, saludos desde Miami, hola. Yo siempre fitmente saludable. Hello. Siempre, bueno, yo en algún momento de mi vida bajé
haciendo mucho ejercicio y comiendo cereal, o sea, comía avena. Y no digo que sea mala porque la avena da mucha energía, pero resulta que los cereales aumentan y suben muchísimo los niveles de insulina. Y la insulina es una hormona que entre más tranquila esté, muchísimo mejor. Saludos desde Washington a todas las churras que están ahí conectadas. Entonces, yo no consumo cereales, no consumo tubérculos, o sea, los tubérculos son los que nacen de la tierra, exceptuando de vez en cuando yo como zanahoria, pero así como rayadita, como pintadita como para que sea rica y demás. Esos son los alimentos que yo no consumo, que yo quité de mi alimentación. ¿Por qué lo quité? Porque para mi cuerpo, para mi proceso, yo empecé a darme cuenta que a mí no me hacían bien. Entonces, por ejemplo, mi papá es diabético. La familia por parte de mi papá es diabética. Es decir, que las probabilidades que yo tengo de que mi gen de mi diabetes se dispare es altísima, altísima. Y cuando una persona es diabética, ¿qué tiene que hacer? Restringir o sea, no ni siquiera restringir, quitar carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos diferentes a las verduras son los que más disparan la insulina. Entonces tu insulina va a estar así, arriba. Y esos puntos glicémicos, todo eso es lo que causa precisamente la diabetes. Yo entendí eso a partir de lo que viví, a partir de mi padre, a partir de la familia de mi padre. Y dije, no. Y esa es la manera en que yo he quitado todo eso. Ahora, lo que les decía, cuando uno le dicen, Dora, no coma azúcar, no coma harinas, no coma cereales y no coma tubérculos, entonces uno dice, ¿y entonces ahora qué voy a comer? O sea, ¿agua? ¿Dora toma Coca-Cola cero? No. Les cuento que mi relación con las Coca-Colas y con las gaseosas, gracias a Dios, fue muy buena siempre. Les va a parecer curioso. Yo a la edad de los 7 años me intoxiqué con chocolatina. El novio de mi hermana en ese momento, yo estaba cumpliendo años, me llevó un tarro de chocolates y yo me los comí todos. Y yo le cogí miedo a la chocolatina. Yo quité eso. Luego, como hacia los 13, 14 años, en mi casa han sido siempre muy paneros, muy de comer pan. Y yo me di cuenta que el pan no me hacía bien. Y yo entre los 13 y los 14 años, yo siendo una niña, restringí y dije no voy a comer pan a la par como lo hacía mi familia. ¿Qué cambió? Cuando me casé cambiaron muchísimas cosas, pero yo ya desde pequeña me había mirado y dicho no. Lo mismo me pasó con las gaseosas. A mí nunca me gustó la Coca-Cola, nunca. Yo me tomaba de pronto una 7-Up, me tomaba una manzana, que son una col, que también creo que en algunos países la llaman col, que son como de frutas o son más azucaradas, pero no gaseosas oscuras. ¿Qué pasa con la Coca-Cola cero? La Coca-Cola cero es una magia increíble de Coca-Cola, porque evidentemente cuando la estudian no eleva los puntos de glicemia, pero lo que les digo, ¿por qué? Porque tiene aspartame, pero primero es una bebida procesada. O sea, ¿cómo comparas el tomar agua y el tomar gaseosa? Si sientes y necesitas las ganas de esto, tómala gasificada, cómprate una maquinita dosificada y la haces. Pero genera un estímulo en tu cerebro y el cerebro hay que cuidarlo y la salud mental hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque el cuerpo se vuelve viejito, uno se vuelve arrugadito, uno se va achacando. Pero ustedes ven abuelos que tú dices, mi abuelo tiene una claridad mental increíble. ¿Qué comía? Huevitos. Y cada vez nosotros en el mundo de la industria en el que vivimos, cada vez nosotros perdemos la memoria, no nos acordamos de las cosas, sufrimos de migraña
y todo ese tipo de cosas. ¿Qué incluí? Grasas buenas. En la pirámide inversa, pongámosla así, inversa, yo empecé a consumir grasas buenas. Para eso tuve que leer, porque yo decía, ¿cómo así que grasas buenas? O sea, voy a comer grasas y voy a bajar de peso, ¿cómo es el tema? Y empecé a descubrir las bondades, ¿a través de qué? De esos consejos, de uno de los consejos que le decía, y era el leer. Grasas buenas, mi proteína es moderada, duras, y yo incluí la fruta, pero yo la fruta trato de restringirla. ¿A qué? A mi día de mi helado. ¿Por qué? Porque para mí mi helado es lo máximo y para mí es parte del equilibrio en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Tratando de que mi helado sea cada vez más limpio. Por ejemplo, siempre le ponía crema de leche y le ponía sour cream. El fin de semana pasado lo hice y lo hice solamente con sour cream. Le quité la crema de leche. Entonces, de esa manera busco que eso que me gusta... ¡Ay! Se volvió esto. Ahí quedó, mire, ahí quedó el Instagram. Quedó que lo que yo... Para mí es importante, mire cómo... No estoy diciendo voy a hacer el helado y le voy a poner stevia y le voy a poner para sentir el sabor a dulce. No, estoy tratando de limpiarlo, viviendo el equilibrio, ¿no? Pero tratando de utilizarlo. Importante, no midamos porciones ni pesemos en las apps. Miren, es mi consejo de mí para mí y de mí para ustedes. No se estresen con eso. No tiene sentido que uno esté metiendo que me comí 20 gramos de lechuga y entonces cuánto es. Y mire, eso es estrés. ¿Qué piensas sobre la gelatina de sabor? Bueno, espérate aquí, voy anotando. Sabor. Dice, me siento estancada, hago hora y media de ejercicio diario, mi ingesta de carbohidratos resubido, que puede hacer cambios. Ok. Al inicio de tu proceso, ¿cómo manejabas el hambre a veces entre comidas? Listo. Entonces, yo empecé a incluir grasas. Las grasas buenas me mantienen saciadas, siempre. Y eso me ayudó mucho con el tema de quitar ese hábito de pronto estar picando todo el tiempo. Proteínas, carbohidratos, mi fruta solamente lo pongo para el fin de semana. Yo no mido, no peso, sencillamente digo, este plato es para mi ideal porque tengo X hambre, me lo voy a comer y con eso voy a quedar satisfecho. Perfecto, o sea, yo no como pollito, dejemos de comer como pollitos, porque cuando comemos como pollito, quedamos con hambre si no es la cantidad que tu cuerpo te está diciendo que necesites. Y si quedamos con hambre, ¿qué va a pasar? Pues vamos a querer comer más adelante. Entonces, mejor no hacerlo, es mi recomendación. Gelatina sin sabor. Estuvimos haciendo porque me hicieron algunas consultas así divertidas. De Dora, ¿qué piensas de esto? Porque no he hecho la tarea de enseñarles las etiquetas, pero ahora ya les explico. Importante con las etiquetas. Ustedes saben que la industria de los alimentos te venden porque te venden por los ojos cualquier producto. Entonces te dicen saludable, fit, 0 calorías, sin azúcar. Bueno, y va uno a ver. Y entonces todos lo primero que hacemos es mirar la tabla nutricional y resulta que la tabla nutricional pocas cosas nos dice. Realmente la manera de ver es yéndonos a los ingredientes. Entonces, cuando ustedes cojan un producto, le miran más que la tabla nutricional, mírenle primero los ingredientes. Y los ingredientes van desde el ingrediente primero es el que más tiene el producto y en la medida en que van pasando los ingredientes son los que menos tienen. Busca productos que tenga ingredientes que tú puedas, como dicen en muchas cuentas y es verdad, que tú puedas pronunciar, ¿no? Porque cuando ya hay cosas raras, eso ya es una cosa química y ya hecha. Busca lo menos procesado, busca las cosas que tienen 2, 3 productos y ya. ¿Qué pasa con la gelatina sin sabor? Estuvimos mirando gelatina sin sabor y algunos en los ingredientes tienen azúcar.
Entonces, yo, por ejemplo, yo, Dora Castillo, lo usaría solo si yo fuera a hacer eventualmente, algún postre que necesitara la consistencia, por ejemplo. Y ahí lo consumiría, pero no lo consumiría en el día a día. Pero fíjate, porque igual todos los productos son diferentes. Entonces, para el proceso que tú sigues cuando estás haciendo, o sea, si tú comes gelatina sin sabor y no estás en una alimentación cetogénica y te va bien, hazlo. Pero si la alimentación cetogénica, en donde decimos no consumimos azúcares y hay un azúcar allí escondido, evítala completamente. ¿Cómo puede alguien que tiende a comer fuera de casa por cuestiones de tiempo llevar alimentación saludable? ¿Qué pasa cuando comes fuera de casa en algún restaurante? Ok. Bueno, restaurantes. A mí la verdad me encantan los restaurantes. Bueno, voy con los consejos, pero terminamos esta parte. Entonces, cuando me preguntan, Dora, ¿qué 10 consejos te das a ti misma? Primero, me amo en el proceso. Con mis kilos de más, con mis kilos de menos. Tomo mi tiempo, porque tengo que ser paciente, porque esto no va a pasar en una semana, en un mes. Se va a tomar su tiempo y el tiempo que el cuerpo quiera, no el tiempo que yo le imponga a mi cuerpo. Mi cuerpo es el que me dice cuánto va a necesitar él en restablecerse. Leer, disfrutarme el proceso, hacerlo sencillo, preparaciones sencillas, preparaciones cotidianas, que te gusten, que tú veas en el plato las cosas que a ti te gusten y que tú digas qué delicia voy a sentarme a comer, eso hay que hacerlo. Los alimentos que quité, ¿no? Repito, azúcar, harinas, cereales y tubérculos. Sexto, incluir grasas, proteínas, carbohidratos, fruta y no mido. Sencillamente la forma en que mis porciones, lo que a mi ojo considero que mi cuerpo me está pidiendo. Punto. Séptimo, dormir y descansar es importantísimo. ¿Para qué? Para que tu cortisol esté relajado, para que tu cortisol tenga tiempo de recargarse para trabajar durante el día, para que tú sientas al otro día que descansaste y no tengas que refugiarte en la alimentación para poder recuperar la energía. El cuerpo se recupera energéticamente de dos maneras, con la alimentación y con el sueño. Si tú no duermes bien, le estás delegando toda la responsabilidad a la alimentación, y ahí es cuando el otro día nos levantamos que queremos comernos, o sea, todo lo que pasa por enfrente, ahí está. El ejercicio, el movimiento. Es otro tema que me dicen, Dora, ¿cómo hago? Porque a mí no me gusta el movimiento. Mire, a mí lo que menos me gusta el tema es la rutina. Y me preguntan, Dora, ¿tú qué hiciste en movimiento? Yo mis primeros 20 kilos, que eso fueron como 4 meses, yo solamente hice spinning, porque era el ejercicio cardio que a mí más me gustaba. Ahora, pienso que hay que exigirse un poquitico. Yo en el gimnasio veo muchas mujeres bailando, sí, y está perfecto, y la zumba, y el rumba, y chuchu, pero yo las miro a todas y digo, algo están haciendo mal, y muy seguramente su alimentación, porque de nada sirve el bailar y hacer si tu alimentación, o sea, las veo gorditas, y créanme que yo siento como o sea, hay algo que me llama y me dice, siéntate y cruza 2 palabras y explícale lo que pasó con tu proceso. A mí me pasó hace poco en el gimnasio una señora, y ella cuando me vio, me miró y me hizo carita así como de, ay, ella tiene ese cuerpo. Y yo me acerqué y le dije, ¿quieres ver algo? Y le mostré, le dije, mira, esto era yo hace un año. La misma en un cuerpito, en el mismo cuerpito, pero visto de otra manera. Y ella me dijo, ahora, me dijo, mire, se me puso la piel de gallina. Yo le decía, es posible, pero si hacemos cosas. Entonces empecemos con un movimiento, empecemos con caminar, después le vamos aumentando. Yo vine a hacer pesas solamente hasta cuando logré los 65 kilos, y de 65 kilos para acá, o sea, de los 65 a los 57, he hecho pesas. En diciembre más o menos empecé desde diciembre más o menos empecé un trabajo más funcional, más de HIIT, más de hacer como cardio con pesas, y es lo que me ayudaba a moldear el cuerpo, ¿no? Me preguntaban hoy, Dora, ¿qué pasa con la piel? La piel, gracias a una alimentación saludable,
gracias al ejercicio, un ejercicio bien direccionado, y eso es importante, porque una cosa es lo que yo pueda hacer desde mi conocimiento y otra cosa es la que pueda hacer un instructor que conoce cuáles son los que debo hacer. Yo no me he atrevido a mostrarles a ustedes porque mi instructor fue muy enfático en eso y me dijo, esperemos Dora, porque si tú vas a compartir tu experiencia con ejercicios, tienes que saberlos hacer. O sea, yo no puedo transmitirle a ustedes hacer una sentadilla cuando la hago mal. Y tienes razón, porque yo con mi proceso tengo una responsabilidad, y con ustedes también, en cuanto yo les cuento lo que a mí me ha funcionado, porque no pretendo tampoco decirles qué comer, qué no comer y qué hacer, porque pues evidentemente existen médicos, existen profesionales en el tema que pueden guiar, ¿no? Pero yo les hablo desde mi experiencia. Como máximo 3 veces al día, y aquí empato con cómo hacías al principio. Al principio sí da ansiedad, yo lo hacía, no sé, no dan ganas de comer, de picar. Eso me pasó como la primera semana. Y yo andaba con queso, de este queso que venden en paqueticos. Incluso una vez me pasó que no tenía queso de esos y fui a un supermercado y me compré el queso de sándwich y lo abrí, lo saqué y me lo comí. Y paquetes de chicharrones, pero entonces yo les digo, mire, no es el ideal porque son hechos con aceite vegetal. Y el aceite vegetal es algo que deberíamos sacar de nuestra vida porque causa inflamaciones. ¿En qué grado? Eso depende del cuerpo, pero causa inflamación. La recomendación de lo que yo he leído es quítelo porque causa inflamaciones en el organismo. Entonces, entre más inflamado esté el organismo, se vuelve más crónico y se vuelve una enfermedad crónica de la cual ya es difícil tratar de salir de allí. Entonces, yo llevaba chicharroncitos de esos de paquete, pero buscaba chicharrones que tuvieran carnecita. No esos chicharrones de mentiras que parecen como plástico, sino que trataba que por lo menos fueran un poquito más. Y siempre los cargaba en el bolso. Había días que llegaba a la casa y todavía estaban ahí y no los consumía y los llevaba al siguiente día. Pero hay una cosa. Yo, Dora Castillo, no podría comer. Bueno, primero porque de lo que hemos leído, cuando uno come, muchas veces en el día, tu insulina está activa. Yarleni, hola, buenas noches. Se van aumentando la insulina, insulina todo el tiempo. ¿En qué momento descansa tu cuerpo? Hay una teoría que es, pero es que el metabolismo lo pone más rápido. Yo de eso no sé, no puedo contarles, pero solamente les digo que yo comiendo 3 veces al día, de la manera en que como, y mi metabolismo se volvió, o sea, vuela. Entonces, yo antes, por ejemplo, y se los cuento, yo antes no iba al baño todos los días. Y ahora es algo que es puntual. O sea, mi cuerpo está funcionando, mi cuerpo está tal cual restableciéndose como debe ser. Entonces, si tienen ganitas de comer algo por X o Y motivo, háganlo. Por ejemplo, puede pasar un día que ustedes desayunaron a las 8 de la mañana, comieron hacia la 1 de la tarde y a su casa tienen que llegar mucho más tarde y quieren llegar a comer bien, pero igual su estómago le está diciendo, tu estómago te está diciendo, por favor come. Entonces tú coges tu chicharroncito y te lo comes. Créeme que va a ser mucho mejor que tú te comas ese chicharrón a que tú llegues y pases por donde venden hot dog y te comas un perro caliente. O sea, créeme que ese chicharroncito va a ser muchísimo mejor a que si te comieras unas papas a la francesa. O dijeras, me voy a tomar un juguito de esos que venden en caja, son un veneno. Mire, uno tiene, si mal no estoy, como que el cuerpo podría recibir azúcar. Ay, no, es que les estaría diciendo mentiras. Bueno, digamos que entre unos, creo que como 12 a 15 gramos de azúcar en el día. Y por favor, si alguien lo sabe, ayúdame a confirmar el dato. Y estos tarritos de cajitas de jugo, algunos tienen 20 gramos de azúcar en un solo tarrito. Y todo lo que tú vas a comer y lo que has comido antes, imagínate la cantidad de azúcar que tienes metida en el cuerpo. Y eso es un veneno.
Y mi décimo consejo que yo me daría para mí sería vivir un ayuno, pero un ayuno sano. Un ayuno en todo sentido, un ayuno espiritual, un ayuno en alimento, un ayuno en sentimientos, en que dejemos de esos sentimientos de envidia, esos sentimientos de, no sé, no sé, bueno, todos esos sentimientos malos que uno vive, que finalmente no te dejan estar en paz y no te dejan vivir, y que todos en algún momento los hemos tenido. Bueno, también hay que hacer ayuno de eso. Con respecto al ayuno, siempre les he dicho, yo hago mi ayunito todos los días, casi que ni siquiera debería llamarse ayuno, porque los días que menos hago es de 12 horas, que es lo que uno debería hacer. A las 6 de la tarde levantarse, 6 de la tarde comer, y a las 6 de la mañana levantarse y comer. A veces hago un poquito más, a veces hago un poquito menos, mi cuerpo me lo dice. También depende de lo que yo me paso hoy. Entonces, por ejemplo, yo estaba hoy, bueno, ayer me comí un cuarto, tenía hambre, iba de carretera, paré donde venden sándwich, donde hacen estos artesanales, el pavo y el jamón de cerdo. Paré, me compré un cuarto de pavo relleno y me lo comí. Listo. Agua y me lo comí. Eso fue como a las 6 de la tarde, 6:30. Listo. Llegué a mi casa, descansé, dije, voy al gimnasio, yo siempre voy en ayunas al gimnasio. Llegué esta mañana, me hice las uñitas, llegué del gimnasio como a las 10:30. Había tomado tinto. Lina me dice, señora, ahora, ¿qué quiere que le haga desayuno? Le dije, no, esperemos al almuerzo. Y comí como a la 1:30 porque no tenía hambre y comí a la 1:30. Perfecto. Llegué, me tocó salir y demás, que tenía este en vivo con ustedes que quería y necesitaba hacerlo porque venía con una carga de un estrés que venía, y necesitaba compartir con ustedes para liberarme, porque ustedes son terapia para mí. Y dije, ok, va a ser el en vivo, pero tengo que comer. Entonces dije, no, yo sé que ellos me van a entender que me voy a demorar un poquito y voy a comer. Me comí como esta porción más o menos de longaniza, la puse en el air fryer, pero incluso pensé en no hacerlo. Dije, bueno, pero si ya son las 6, podría irme a la mañana. Pero la verdad, a mí me funciona más el tema de ayunos en la mañana. Y mañana mi día va a ser en la mañana bastante movido. Entonces yo preveo, estoy un poquito más adelante, digo, bueno, si mañana va a ser un día difícil, entonces mejor como a las 6 y me voy, porque de pronto mañana estaré, no sé, de pronto hasta el almuerzo, dependiendo cómo me sienta y si mi cuerpo necesita. Pero siempre viviendo un ayuno de acuerdo a lo que tu cuerpo te diga. No le pongas tiempos. Cuando tú le pones tiempos, te estresas y terminas sintiendo, ¿cómo se llama eso? Frustración. Entonces uno dice, no, pero es que tenía que bajar tanto peso en un mes. Y se los juro, mire, hay mensajes que yo digo, Dora, pero es que solamente he bajado en un mes 3 kilos. Y digo, wow, o sea, 3 kilos son 3 kilos. Créeme que a mí me ha pasado que en un mes bajo 500 gramos. Y eso ya es una ventaja. Y a esos 3 kilos súmale lo que has dejado de subir, de seguir en una alimentación como la veníamos trayendo. Entonces, hay que ser también agradecidos con el cuerpito. Bueno, sigamos acá. Yo lo comprobé y fue el mejor consejo de todos los que me has dado. Bueno, me encanta que entonces lo que yo pueda contarles desde mi experiencia. ¿Cuántas veces el ayuno es a la semana? Yo, Lenny, yo todos los días hago ayuno. Todos los días. Lo que les digo, así sea de 11 horas, 12 horas, que no debería llamarse ayuno, pero máximo hago 17, 18 horas, no más. Yo soy dragoncita. A mí me gusta la comidita. Entonces yo prefiero no estresar mi cuerpo, me como mis 3 comiditas, y veo que hay una que de pronto no necesito, pues la paso. Por ejemplo, hoy almorcé y cené, no más. Pero cuando siento, yo me levanto y digo, tengo hambre, yo como. Entonces, pero sí lo hago todos los días.
no hago de más tiempo, salvo que sea algo extremadamente que yo diga, voy a llegar a mi casa, no sé, tenía pensado llegar a las 5 para comer bien y me dio que voy a llegar a las 7, yo prefiero guardarme esas 2 horitas y llegar a mi casa y comer saludable a hacerlo por fuera. Ah, ahí está la pregunta. ¿Cómo hago con los restaurantes? Los restaurantes siempre tienen una buena opción. Siempre vas a encontrar comerte una carne asada con aguacate y ensalada. Eso lo vas a poder encontrar. Créeme que sí lo encuentras. El resto es excusa. Vas a poder encontrarte una hamburguesa, claro, de pronto la cocinan, porque normalmente, bueno, a veces las asan y le dices, ponme por favor lechuga y es una lechiburger, siempre. Los embutidos, sí, no es lo mejor, pero tú puedes comerte, ay no, es que voy a ir a comer perro caliente con mi novio y demás, bueno, pues dame la salchicha y ya. Yo no consumo, a veces se puede, pues no, a veces no, en la alimentación cetogénica está permitido consumir mayonesa, pero no es una muy buena fuente de grasa buena, entonces hay que tenerla como con cuidado en mi concepto. Pero digamos que un día que tú dijeras, yo iba a cine, por ejemplo, y en el cine me gusta, no el cine, me gusta el VIP, y la razón no es porque sea, ay, VIP, no, sino porque ahí consigo opciones para mí, lo que yo no consigo en donde venden crispetas, por ejemplo. Entonces en ese de VIP sí me permite, entonces por ejemplo yo pido nachos sin nachos y en vez de nachos me dan lechuga. Entonces yo cojo la lechuga y le pongo el sour cream y le pongo el guacamole y le pongo el pico de gallo y eso. Entonces siempre va a haber una opción, siempre va a haber una opción. Yo nunca digo no a una invitación a un restaurante, nunca. O sea, invitación allá estoy y allá voy a encontrar una opción para comer. En este momento en mi proceso sigo con mis 3 comidas, sí. Hay días que como. Es más, ahorita porque se los juro, esto es algo que ha nacido y que ha crecido gracias a ustedes. Y al principio decía qué pongo, qué contenido, qué hacer y demás. Bueno, ya estoy como tratando de organizar los 3 posts que pongo también en el día. Uno que es en la mañana de pronto donde les muestro qué me vestí, cómo me vestí, de pronto los cambios en el tema del peso, bueno, que es un poco más de mis gustos. La segunda sobre cosas que me parecen interesantes en el proceso, que las tengamos presentes, que es allí donde está el loguito con sus alitas. Que sin querer, ahorita estaba haciendo así, mira, ahí están las alitas. Para mí las alas significan libertad en este momento de mi vida, porque como con toda la libertad del mundo, porque aunque la alimentación cetogénica es restringida, y ya les cuento otra cosa del proceso que he vivido, para mí ha sido liberación absoluta en todo, entonces de ahí las alitas. Y el último post voy a ponerle las cosas que como durante el día, para no llenarlos de mucha información y como que haya un orden. Entonces, yo les cuento a todos, si yo comí el desayuno, el almuerzo, la comida, lo hago. Normalmente son los fines de semana, que como 3 veces al día, pero lo hago sin problema y sin remordimiento. Dora, yo soy vegetariana, ¿tú sabes algo en que me puedes ayudar? Ay, es un tema espinosito. Pero de lo que yo he leído, he encontrado 2 cosas, o tal vez 3. La primera es que la alimentación de ustedes no tiene muchas fuentes de grasa. Y la grasa es indispensable para el cerebro. Eso lo encuentras en el libro del Dr. Jaramillo, eso lo encuentras en Cerebro de Pan, eso lo encuentras de Ceto a Keto, que es otro libro, en donde tú... para evitar problemas degenerativos del cerebro, porque el cerebro no se alimenta de azúcar, el cerebro se alimenta de grasa. Y en tu alimentación normalmente esas grasas no existen. Nosotros, por ejemplo, podemos comernos nuestro churrasco y comernos un poquitico de esa grasita del churrasco, del gordito. No toda, porque para que tú logres un bajo de peso también debe haber un déficit calórico. ¿Y cómo logras un déficit calórico? Obviamente haciendo una restricción en los alimentos, pero también a través del ejercicio lo puedes lograr. Entonces, dependiendo de cómo es la vida de uno o su día a día, pues puedes utilizarlo. Pero entonces encontré primero eso. Segundo, la alimentación de ustedes está basada en muchos cereales. Y según lo que yo he leído, y es una interpretación que puedo encontrar, es que tienen muchos picos de insulina, porque los cereales son carbohidratos y carbohidratos
que suben muchísimo los niveles de insulina. Entonces es así como tú puedes encontrar personas veganas que sufren de diabetes. Entonces sería un tema para que lo checaras y lo miraras. Y el otro es un tema también de masa muscular. Normalmente no es fácil encontrar una persona que sea vegana, por más que existan documentales de Netflix que dicen, pues no es el común, ¿no? No es el día a día que tú veas una persona con una masa muscular y una contextura que sería como para que lo miraras. Digo, yo no sé de alimentación, es a partir de mi experiencia, de lo que he vivido. ¿Qué piensas, Ana? Yo la cerveza la dejé, yo tomaba cervecita después del almuerzo, cuando salía un fin de semana a comer, yo la dejé porque eso es cereal y eso no va dentro de mi alimentación, entonces yo particularmente la quito. El vino se podría, el vino es azúcar, igual es fruta, pero se puede tomar un vino, solamente una copa de vino, digamos que podrías manejarlo. Sin embargo, cuando tú llevas una alimentación libre de azúcar, te vas a dar cuenta que esa copa de vino te va a sentir como si tuvieras, mejor dicho, tomado, o sea, un guayabo, como si hubieras tomado muchísimo, porque obviamente es azúcar. Bueno, churros, entonces vuelvo a ver aquí. Gracias, Dora. Gracias a ti, Juanis. Elisa Duqueta, este admiradora, mi inspiración. No, imagínense cómo sería eso, no, al contrario, en la medida que yo pueda contar, quería contarles eso a partir de una pregunta que me hace, y es: Dora, ¿cuáles son tus 10 consejos que te darías después de un año de ti para ti? Que tú te pudieras volver a sacar y decir: Dora, te voy a dar 10 consejos. Esos son los que quería compartir con ustedes: el amarme en el proceso, el saber que toma un tiempo, el que debo leer, buscar el conocimiento, ser inquieta con eso para saber qué pasa por mi cuerpo, disfrutar el proceso, quitar los alimentos que no son buenos para mí en este momento de mi vida. De pronto lo fueron 10 o 15 años atrás, pero en este momento de mi vida no son los mejores. Incluir alimentos que para el día de hoy, para mi proceso, son y pueden ser los mejores alimentos en mi vida. Dormir, descansar, moverme, hacer ejercicio. Como les decía, el ejercicio, aparte de ser una actividad muscular, también es una actividad mental. Como máximo 3 veces al día. La verdad, mínimo 2 veces. O sea, si yo he comido una vez al día, ha sido un caso muy extremo, no lo hago. Porque me conozco, porque sé que eso generaría un estrés en mí. Y el ayuno responsable. Esos son mis 10 consejos de mí para mí y de mí para ti. Te sigo a diario, me inspiras muchísimo, te lo agradezco y ojalá algún día pueda dar testimonio así como tú. Éxito siempre. Bueno, Tata, si tú te centras en hacerlo, si tú lo haces con todo el amor del mundo para ti, créeme que lo haces. Mira, si tienes hijos, tú todo lo haces con todo el amor para tus hijos. Si tienes una pareja, tú las cosas las haces con amor para ellos. Mi esposo me dice que con amor todo se puede. Y es verdad, con amor todo se puede. Entonces, si primero sanamos lo que tenemos en el corazón, lo que no nos deja estar satisfechos, lo que nos amarga la existencia, estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para vivir. Lo decía yo en un post: por la gracia de Dios, por la gracia de nuestros padres, y nosotros tenemos la capacidad de cambiar y revertir eso. No hay que hacer cosas locas, no hay que hacer recetas loquísimas, no hay que hacer dietas extremas, no, sencillamente ya sabes que el azúcar es el principal. Créeme que tú quitas el azúcar y tu vida empieza a cambiar de forma inmediata, solamente con quitar uno de los temas. Vas limpiando y vas limpiando, como ahora estoy haciéndolo. Hoy es mi segundo día de no comer lácteos. No estoy diciendo que los lácteos sean malos, en mi caso el lácteo me genera una inflamación. Yo esto lo hice en noviembre del año pasado, dejé de consumir los lácteos por esos 15 días y empecé a reducir después